Mateo capítulo 4 y vamos a hacer la lectura desde el verso 18 hasta el verso 22. Vamos a estar exponiéndolo hoy como una antesala o una contextualización del Sermón del Monte, en el cual nos vamos a concentrar durante cierto tiempo aquí en la congregación. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22, la palabra dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, se percata que un mensaje central es el mensaje del reino de Dios. Mateo, así como el resto del Nuevo Testamento, pero de una forma particular, este Evangelio nos muestra muchas declaraciones de Cristo relacionados con el reino de Dios. ¿En qué consiste esto del reino de Dios? Bueno, el reino de Dios consiste en que el Evangelio de Cristo alumbra en medio de este oscuro mundo y atrae por el poder del Espíritu Santo a los elegidos del Padre, los cuales anduvieron por cierto tiempo en la oscuridad y que son rescatados de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y estos son liberados de sus pecados, de sus maldades, y son hechos libres por el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que vivan en la libertad de los hijos de Dios, obedeciendo por siempre al Rey eterno, reflejando su gloria en medio de este mundo y adorando a nuestro Rey con sinceridad. Y de esa forma, estos rescatados por Cristo para su reino, viviendo para la gloria de Cristo y reflejando la santidad de Cristo, atraen a muchos que fueron incluidos en el plan de redención, y todos estos juntos tienen su esperanza puesta en Dios que los salvó y esperan obedientemente a que un día se manifieste la consumación del reino glorioso de Cristo. Esto es, grosso modo, el reino de Dios. Es decir, aquel que se convierte en cristiano real, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, es conducido por el Espíritu a ser un súbdito de Cristo. Y desde ya reconoce el señorío de Cristo, esperando los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero Él no espera los cielos nuevos y la tierra nueva para empezar a someterse a Cristo, sino que lo empieza a realizar desde el instante en el cual es introducido por el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, el reino de Dios fue inaugurado por Jesucristo con su encarnación. Él es el Rey del reino de los cielos. Y en Cristo Jesús se están cumpliendo las profecías antiguo testamentarias que anunciaban el establecimiento de un reino de gloria para el pueblo de Dios. Y ese reino se manifiesta por medio de la iglesia.
Y esa es la razón por la cual el pregonero de Cristo, Juan el Bautista, aquel que prepararía los corazones del pueblo, predicaba diciendo, según está en Mateo 3:2, arrepentíos. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos fue inaugurado por Cristo Jesús. Este fue el mensaje de Cristo, el mismo mensaje que daba Juan. Cristo dijo, he aquí en medio vuestro el reino de Dios, y se refería a él porque él es el rey. Por cierto, Cristo habló mucho sobre el reino de Dios en una oportunidad. Lo comparó con una pequeña semilla de mostaza que empieza a crecer hasta que se convierte en una planta muy grande que lo abarca todo. Así es el reino de Dios. Cristo dijo que es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Cristo le mandó a los discípulos a predicar el mensaje del reino, y Cristo nos manda a los cristianos a que todos los días pidamos, venga tu reino. Entonces, al contextualizar el Sermón del Monte, que por cierto contiene las bases fundamentales del reino, vamos a estar viendo que Él nos muestra las características esenciales de aquellos que entran al reino, el carácter de los súbditos del reino. Entonces, al contextualizarlo, es necesario recordar que este reino a Dios le plació determinar que creciera y se extendiera por medio de hombres, por medio de personas que iban a ser instrumentos para que este reino lo inundara todo. Al comienzo fue como una semilla de mostaza, un grupo pequeño de 11 hombres, los cuales fueron llamados por Cristo para que establecieran el fundamento de la iglesia. Cristo le dio la misión a los apóstoles para que ellos establecieran el fundamento doctrinal y práctico de la iglesia. Y la iglesia, por cierto, que aunque la iglesia y el reino no son necesariamente lo mismo, la iglesia es la portadora del reino. La iglesia es la puerta de entrada al reino. La iglesia es usada por Cristo para el crecimiento de los súbditos del reino. Y entonces hoy vamos a estar viendo cómo Mateo nos narra cómo fue que Cristo designó a estos que iban a ser piedras preciosas y fundamentales del reino. Recordemos que Juan en Apocalipsis dice que la ciudad santa, que es la iglesia, está asentada sobre 12 cimientos preciosos que son los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque ellos son el fundamento puesto por Cristo para la iglesia. Así que hoy vamos a estar viendo los llamados del reino. Y nos vamos a enfocar en 3 aspectos centrales que encuentro aquí en estos versículos. Versos 18 y 21, la búsqueda de los llamados del reino. Verso 19, la misión de los llamados del reino. Y versos 20 y 22, la respuesta de los llamados del reino. Es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Así que vamos a empezar con la primera sección o pensamiento que desarrolla Mateo, la búsqueda de los llamados del reino. Miren lo que dice el verso 18 y el verso 21. Acompáñenme, por favor. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Vamos a observar varios asuntos importantes. Primero, Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno, no usó de medios, vamos a llamarles sobrenaturales, para llamar a los primeros discípulos que iban a ser el fundamento de la iglesia, sino que Cristo, como hacían los rabinos de su tiempo, caminó y buscó hasta que los encontró. Pero quiero que observemos algo más. ¿Dónde fue Cristo a buscar a aquellos que iban a ser el fundamento de su reino? Bueno, tal vez si nos pusieran a nosotros hoy y nos dicen, necesitamos que encuentre los 12 mejores hombres aptos para el establecimiento del reino más grandioso y poderoso que existirá, dudo mucho que fuéramos a una playa de pescadores. Jesús no fue a Jerusalén, la capital judía. Jesús no fue a los grupos religiosos más estrictos y reconocidos como los fariseos, donde estaban expertos en la ley. Jesús no fue a la aristocracia sacerdotal que controlaba al pueblo hebreo. Jesús no fue a Grecia a ver si encontraba a los grandes sofos que impactaban al mundo. No, Jesús fue a una playa. Jesús fue al mar de Galilea. Galilea, provincia despreciada por los judíos de la capital. Los despreciaban porque tenían un dialecto muy costeño. Si se dan cuenta, en Mateo 26, 73, le dicen a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu acento, tu manera de hablar te descubre. Y Galilea era despreciada porque estaba rodeada de muchos gentiles, tanto que se le denominaba Galilea de los gentiles. Y para colmo, Cristo ni siquiera fue a la aristocracia religiosa o política, fue a una playa donde se encontraban humildes pescadores, que por lo general eran personas indoctas. Si ustedes van a Hechos 4:13, miren lo que dice de Pedro y de Juan, que fue uno de los 2 que se mencionan aquí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Eran del vulgo, sin letras, pescadores. Bueno, Cristo sale a buscar a los que van a ser las columnas fundamentales de su reino, y entonces se encuentra a 4 sencillos, indoctos y probablemente no con mucha plata, pescadores. Y Mateo nos dice que encontró a Simón, quien luego Cristo le designa el nombre de Pedro o roca. Encuentra a Andrés, a Jacobo y a Juan. Por cierto, aquí hay 3 que formaron el círculo íntimo de Cristo, el con los que el Señor compartía más.
Pero preguntémonos una vez más, ¿quiénes eran ellos? Ya lo hemos visto. Para la sociedad no eran nada. ¿Qué podían brindar estos hombres para el establecimiento del reino? Nada. No tenían reconocimientos sociales. Los que pescaban para ese tiempo eran vistos como gente muy pobre. No tenían riquezas, no tenían estudios, no eran influyentes. En resumen, los hombres que Cristo busca para el establecimiento de su reino eran personas comunes y corrientes. Comunes y corrientes. A ellos buscó Cristo. Pero quiero que observemos algo más que nos lleva a nuestro segundo pensamiento, y es que Cristo inicialmente escoge como parte de sus discípulos que van a ser el fundamento de este reino a pescadores. Pescadores, y esto tenía unas implicaciones prácticas, y este es nuestro segundo pensamiento, la misión de los llamados del reino. Miren lo que dice el verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús sacó de su oficio, sacó de su casa, sacó de sus amistades a los que iban a ser los fundamentos del reino, con el fin de que estos hombres sencillos, que no podían dar nada y que cualquier cosa que hicieran tenía que ser por la gracia de Dios, como luego dijo el apóstol con más reconocimientos intelectuales: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo, si dijo esto, mucho más estos 4 pescadores. Ellos luego se iban a convertir en instrumentos para que miles y miles de personas entraran a formar parte del reino de Dios creyendo a Cristo. Y ahora, hay algunos que piensan, ¿cómo es esto de que Cristo simplemente pasa y les dice: venid en pos de mí, y ellos se van? Bueno, y no lo conocían. ¿Cómo es eso? Bueno, no. Si usted lo compara con el Evangelio de Juan, usted se va a percatar que estos discípulos ya conocían a Cristo, porque estos eran muy cercanos al ministerio de Juan, el Bautista. Y entonces ellos ya habían oído a Cristo. Mateo lo que nos está narrando es el llamamiento definitivo. Hubo un llamamiento especial, ese llamamiento que requería el abandono completo del mundo, ese llamamiento que exigía cambiar los tesoros terrenos por los celestiales. Y Cristo les dice: venid en pos de mí. Venid en pos de mí, es decir, síganme, crean en mi mensaje, obedezcan mis mandatos, sigan las directrices que luego les voy a dar en el Sermón del Monte. Abandonen todo lo que ustedes aprecian en este mundo y háganlo por mi causa. Ámenme a mí más que a todas las cosas, personas y glorias, porque yo no quiero en mi reino personas con corazones divididos. No quiero eso, no quiero un amor fraccionado. Quiero que me amen con todas sus fuerzas. Quiero que me amen, como dice el Antiguo Testamento, con todo tu corazón. Eso es lo que pido a los que van a ser miembros de mi reino. Pregunto, ¿era algo fácil? No era fácil. No era fácil. Y es que el llamado del Evangelio no es fácil, tanto que Cristo dijo que aquel que toma el arado
y mira para atrás como hizo la esposa de Lot, como queriendo regresar, dice Cristo, no es digno de este reino. El reino de Cristo requiere súbditos de entrega completa. Por esa razón, no todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio realmente entran al reino porque quieren continuar disfrutando de los placeres del mundo que van en contra de Cristo y a la misma vez disfrutar del amor de Cristo hacia ellos, pero no el amor de ellos hacia Cristo. ¿Para qué llamó Cristo a estos discípulos? Bueno, no solamente para que disfruten la salvación que da Cristo, que se obtiene cuando uno cree en Él, o de la paz que sobrepasa todo entendimiento, o para que disfruten únicamente del gozo de la presencia del Espíritu, sino que Cristo requería de estos primeros hombres, columnas de la iglesia, que abandonaran todo y se entregaran a Cristo para que en vez de pescar peces en el mar, pesquen hombres en el mar de la humanidad. Iban a continuar con su oficio, pero desde una óptica distinta, con un fin distinto: pescar seres humanos. Pero ¿cómo se pescan seres humanos? ¿Cómo iban a pescar ellos? Bueno, hay personas que se vuelven especialistas en pescar incautos por medio de engaños, de falsas doctrinas, de vanas filosofías, de ofrecimiento de bienes y riquezas si me sigues. Pero esta no era la forma como Cristo deseaba que estos hombres pescaran hombres. No, iban a pescarlos por medio de la fiel enseñanza del Evangelio de Cristo, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la fe. Y entonces este mensaje del Evangelio del Reino, nutrido por el poder del Espíritu Santo, iba a fungir como un anzuelo que atraería a los elegidos del Padre que estaban en esas aguas turbias y pútridas del mar de la humanidad, y que cuando ellos vieran el anzuelo resplandeciente del Evangelio, presurosos iban a engancharse en él, y entonces, siendo iluminados por el Espíritu Santo, iban a ser rescatados del mundo, iban a entrar en la barca, ya no en una barca de madera, sino en la barca que es la iglesia, que es la expresión más grandiosa del reino de Dios en este mundo. ¿Cómo respondieron ellos a este llamado de Cristo? Ese es nuestro último pensamiento, la respuesta de los llamados del reino. Miren, verso 20 y 22. 20. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Verso 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Es decir, cuando Cristo llama eficazmente por el Espíritu a una persona para que sea súbdito de este reino, y el Espíritu le muestra la gloria y la grandeza de Cristo, doblegando su corazón en un arrepentimiento sincero, todas las órdenes que le da Cristo son obedecidas inmediatamente. Él es reconocido como el Rey Supremo. Y escuchen esto: para un pescador dejar las redes no es fácil, es su único medio de sustento. Para un pescador dejar su barca no es fácil, ellos viven de la pesca. Y puede que alguien diga, bueno, pero
eso no era mucho, unas redes, ¿eso que va a costar? No fue mucho. Bueno, no se trata de que ellos dejen mucho o poco, se trata de que ellos dejen todo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Tal vez no era mucho frente a las riquezas de otros, pero era todo lo que tenían, como la viuda pobre. Es decir, ellos lo dejan todo y lo dan todo por la causa de Cristo. Y Mateo nos dice que no solamente dejaron o abandonaron su modo de producción, sino a sus padres. Bueno, no en el sentido de abandonarlos completamente y no cuidar más, sino en el sentido de lo que dijo Cristo, que amaron más a Cristo y a su reino que a sus propios padres. Miren lo que dice Lucas 14, 26 al 27. Cristo dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oigan, no se puede ser discípulo de Cristo. Pero no es que voy a decirle a mi padre: Padre, te odio a partir de este momento por Cristo. No, 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 no. El sentido es que el que no ama más a Cristo que a cualquier cosa o persona en este mundo, no es digno de él. Y estos discípulos mostraron entonces que Cristo por el Espíritu los dignificó, porque lo dejaron todo por él. Abandonaron la confianza en los bienes de este mundo. Abandonaron lo más querido para las personas en este mundo. Y aunque lo abandonaron todo, Cristo luego les dice que lo ganaron todo. Porque si ven en Mateo 19, 29, a estos mismos discípulos, Cristo les dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esto lo recibiremos cuando se dé el establecimiento final o la consumación del reino de Dios. Y concluyo con unas aplicaciones. Hermanos, como estábamos cantando en ese hermoso himno, Jesús aún sigue llamando. Jesús aún sigue buscando. Jesús aún va a las playas del mar de la humanidad y allí encuentra a los suyos. ¿Cómo busca a Cristo? Por medio de la predicación del Evangelio de la iglesia. Sigue capturando, pescando personas para que entren a formar parte de la iglesia, para que vivan para la gloria de Cristo y para su reino. Cristo aún sigue llamando personas para que estén dispuestos a abandonarlo todo por Él. Especialmente abandonando el amor de este mundo, abandonando el amor a las cosas terrenas y a estar dispuesto a darlo todo por Cristo. Porque hay veces que cuando el Evangelio nos llama y estamos considerándolo, entonces se levanta el padre o la madre y dice: si tú te conviertes en cristiano, no te hablo más. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hablar con el padre, con la madre y decirle: Padre mío, madre mía, te amo. Eres una de las personas que más amo en esta tierra. Te honro y te respeto, pero el Rey eterno me pide que lo siga. Eso es abandonarlo todo, abandonar el amor de este mundo por causa
del reino. Hay algunos a los cuales Cristo los llama para que lo dejen todo. Misioneros que deben irse lejos, que no saben qué les espera. Y no me refiero tanto a las misiones de nuestro tiempo, donde el misionero se va para otras tierras, donde ya el cristianismo es predicado y se va con un sueldo mensual muy alto que le permite radicarse en los barrios más costosos. No. Me refiero a los que hacen misiones en la selva, en el mundo musulmán, o que van a tierras donde no saben lo que les espera y entonces ellos dicen: Cristo, sea lo que sea que me pase, y así no vuelva a ver nunca más a mis padres y así lo pierda absolutamente todo, tú me llamas y yo iré. Pero a todos no se les pide esto. Pero es posible que a ti Cristo te llame como esposo para que vengas a Él, y el llamado a Cristo implica que seas un hombre de testimonio para tu esposa y tus hijos. Dama, Cristo te llama para que vengas a Él y confíes en Él y seas una esposa piadosa que con su ejemplo gana a su esposo para Cristo e instruye a sus niños en la fe. Y para todos, y concluyo diciéndoles esto: Cristo llamó personas comunes y corrientes, que no tenían nada que dar para el reino. ¿Te has visto algún día de esa manera, como que cuando en la iglesia piden a los hermanos que se ofrezcan voluntariamente para el servicio, usted piensa: pero ¿yo qué? No sé nada ni de cámaras, no sé nada. ¿Quién soy yo? Insignificante. Entro a la congregación y casi nadie me saluda. Paso como una persona totalmente desapercibida. Recuerda que Cristo escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Hermano, hermana, niño, joven, ¿te estás viendo como alguien insignificante? Ven a Cristo, pon tu confianza en Él, ríndete delante de Él y Él te usará. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el Evangelio de Mateo. Gracias por el Sermón del Monte y este contexto. Gracias porque tú nos muestras que aún sigues llamando a muchos para que entren a formar parte de tu reino, y que esto nos sirva de preparación para cuando escuchemos la constitución del reino, que es el Sermón del Monte, y que tú nos lleves, oh Señor, a depositar nuestra fe sincera y real ante ti y a ser servidores humildes para el avance de tu reino. En Cristo Jesús. Amén.